Los saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos a disponernos para ser alimentados por la palabra de Dios. Amén. Nosotros ya cantamos y Dios estaba reverente y silencioso, escuchando y recibiendo la adoración que estábamos tributando a Él con nuestra alabanza. Ahora Él habla y nosotros vamos a estar juiciosos, cada uno en su lugar, reverente, escuchando la palabra de Dios, porque Él habla, esta es su palabra, y nosotros escuchamos. Los invito para que miremos o nos ubiquemos en el capítulo 15 de San Juan. He sentido tener unos temas que seguramente, si usted me acompaña, va a estar como compenetrado en mi pensamiento, y estos temas tienen una finalidad o apuntan hacia un propósito: ser llenos del Espíritu Santo, recibir la promesa del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ser investido de la gloria de Dios. Tal vez usted esté preguntándose: ¿cómo puedo ser hijo de Dios? ¿Cómo puedo recibir la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Son preguntas que siempre hay en el ambiente y que quedan sin respuesta, porque a veces nos lo explican de una manera vaga o desacertada, o a veces nos lo explican bien, pero nosotros no hacemos caso o no le ponemos cuidado a la palabra de Dios, y ahí tiene el problema. Entonces vamos a tener unos pocos domingos seguramente donde trataremos esos temas. Ya nos hemos venido enfocando en esa dirección. Creo que la dominical anterior estuvimos hablando sobre el nuevo nacimiento. Está en internet, está en YouTube, está en la página de la iglesia. Si usted quiere tener una secuencia sobre esos temas, vaya allá, que los va a encontrar. Creo que fue el viernes, estuvimos hablando también sobre la palabra de Dios, poder de la palabra, y estábamos diciendo el viernes que había una crisis porque todos los ataques del mundo, o sea, el diablo ha desplegado todas sus fuerzas contra la verdad. El diablo no es enemigo de que alguien predique, de que alguien coja una Biblia y se vaya gritando por la calle o en la plaza y predique. El diablo no es enemigo de que la gente cante y haga ruido y haga bulla y diga cosas. El diablo a veces hasta le gusta, porque se mete en las congregaciones, se infiltra en los eventos y también se hace pasar por una bella persona. Él hasta le gusta. El problema es cuando la persona está en la verdad, cree en la verdad, predica la verdad y vive esa verdad. Ese sí es un problema, y ahí es donde va a encontrar toda la oposición del mundo. Entonces vamos a irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 2
pero nos vamos a quedar en el 3. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Repita esa palabra, ya lo limpiará, o sea que usted ya sabe para dónde vamos, lo limpiará para que lleve más fruto. El 3, que en nuestro texto cardinal dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra de Dios es un lavacro. La palabra de Dios es una fuente que limpia y que sana, que purifica. De ahí en el Antiguo Testamento nosotros observamos tantas figuras en los libros como Levítico, Números y otros, donde a un leproso o un pecador o un impuro, además de un sacrificio, también era llevado a que se hiciera una limpieza, de pronto en agua corriente, en agua pura, o se rociaba sobre él agua. De alguna manera hay muchas ceremonias en el Antiguo Testamento que así lo describen, y la persona era sano de su lepra, o limpio de su impureza, o de su enfermedad, como en el caso de Naamán, que fue enviado a que se zambullera en las aguas del río Jordán 7 veces, y al final él quedó completamente limpio. O sea, no era las aguas del Jordán, como a veces cantamos en el coro, que las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Eso no es verdad. Seguramente muchos leprosos quisieron ir y repetir la escena a ver si eran las aguas, y no se limpiaron. Que a veces nosotros tenemos una forma de trasladar nuestra fe o nuestras convicciones a objetos y cosas, y nos desviamos de la verdadera esencia de la palabra de Dios. O sea, no fue las aguas del Jordán lo que limpió a Naamán, sino obedecer la palabra de Dios, haber creído la palabra de Dios y haber actuado en función de la palabra de Dios. Amén. Eso fue. De igual manera, la palabra de Dios, ¿cuánta gente tiene una Biblia en la casa? Pero teniendo una Biblia en la casa, abominan la doctrina, desprecian el Evangelio, desprecian todo lo que viene de Dios o lo que es de Dios, pero la tienen allá en la casa como un ritual, como una especie de amuleto. ¿O cuántas personas van a una iglesia y se les ensancha la boca diciendo, yo también soy cristiano y voy a una iglesia? Pero eso es solo una pintura para embellecer por fuera, pero realmente en el interior, en el fondo, en el alma, en lo interno de ellos, no está Dios, no aparece Dios por ninguna parte. Entonces, el Señor Jesucristo dijo aquí que Él es el labrador. El labrador es alguien que tiene una viña y que cultiva esa viña, que siembra allí su semilla y que cuida el crecimiento y el desarrollo de esa semilla convertida en planta hasta que finalmente viene una cosecha. Y dice la Sagrada Escritura que Él
cuida esa viña, y dice que si algún pámpano está enfermo y no lleva fruto, dice que lo corta. Hay algún pámpano que es cortado. Y si ese pámpano tiene alguna posibilidad de restauración, dice que lo limpia para que lleve fruto. Entonces no siempre los que salen de la iglesia fue que el diablo los sacó, o que el diablo es tan bandido y tan travieso y se metió a la iglesia y se llevó al hermano no sé quién y a la hermana no sé quién y sacó a este y sacó a aquel, y es porque el diablo es muy bandido y muy travieso. En verdad lo es, pero no siempre es eso. Hay cosas que inutilizan la tierra, hay cosas que hacen daño en la obra de Dios, hay cosas que no sirven para los grandes propósitos del Evangelio, y el Señor le da la oportunidad a esas personas de que se restauren, de que se arrepientan, de que nazcan de nuevo, de que cambien sus hábitos o modales o comportamientos. Les da de pronto días o meses o años esperando que ellos den el fruto adecuado, y de pronto ellos no lo hacen, hasta que el Espíritu Santo dice, bueno, pero ¿qué hacemos con esta persona? Entonces el mismo Espíritu Santo viene y lo corta, y es cuando la persona se va de la iglesia, y nosotros decimos, ay, qué pesar el hermano que se fue. No, el Espíritu Santo lo sacó, porque esa persona no le hacía bien a los propósitos del Evangelio. Pero esas cosas son internas, esas no las conoce sino Dios. Es un trabajo interno que Dios hace. Él en su sabiduría, Él en su omnisciencia, en su omnisciencia, solo Él, como el caso de Ananías y Zafira. Nadie sabía que ellos eran tramposos, nadie sabía que ellos eran mala gente. Ninguno lo sabía, ni siquiera Pedro, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Amén. Cuando un día se murió Ananías y luego se murió Zafira, y todo el mundo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Y todos se preguntaban, bueno, pero ¿qué pasó con el hermano Ananías, tan buena gente que era, y la hermana Zafira? ¿Pero qué pasó con ellos? Bueno, el Espíritu Santo los cortó, porque eran una gente mala, pecadores, de mal testimonio dentro de la congregación. El texto lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios es un lavacro. Dice, vosotros estáis limpios. Cuando dice vosotros, se está refiriendo a los hermanos, se está refiriendo a los apóstoles, y en alguna ocasión dice, aunque no todos. Cuando dice no todos, está exceptuando a Judas. Nadie sabía que Judas era un tramposo. La Biblia nos dice que él era el tesorero, y todos lo apreciaban porque era un hombre que tenía mucho, era una facilidad de trabajar los números, de hacer cuentas, de hacer sumas y restas. Era una persona inteligente, con algunas dotes o capacidades intelectuales, y para los hermanos él era una bella persona, pero para Dios él era un tramposo, un bandido, un ladrón, un traidor, el hombre que lo iba a entregar, el hombre que estaba tramando una traición. Pero eso no lo sabía nadie, solo lo sabía el Señor. Amén. Entonces después dicen, es que el diablo sí, terrible. No, era que Judas era bandido, era un tramposo, y nunca quiso convertirse, nunca quiso arrepentirse, nunca quiso consagrarse, nunca quiso ser verdaderamente juicioso. Y entonces un día Dios lo abandonó, el Espíritu Santo lo abandonó, y el diablo fácilmente lo pudo atrapar en sus terribles redes. Entonces la palabra de Dios dice que nos limpia.
Usted de pronto se desespera porque a veces se mira, porque la palabra de Dios también es un cristal. Y en ese cristal nos miramos y se ve reflejada nuestra vida, nuestro rostro y lo que verdaderamente somos. Y nos miramos a la luz de la palabra y nos avergonzamos de que somos personas tan imperfectos, somos personas tan débiles, somos personas con tantas falencias y a veces miramos hacia adelante en el camino de la perfección y decimos: cuánto me falta para ser un buen cristiano, para ser excelente, cuánto me falta para dar esa medida que Dios quiere. Y a veces nos desesperamos y hasta nos decepcionamos, y tal es el caso de ver que somos tan imperfectos, tan llenos de debilidades y de dificultades. Pero Dios tiene paciencia. Amén. Dios tiene paciencia para estar a nuestro lado, para limpiarnos, Así es. para ir puliendo los defectos, para ir cortando los defectos, las cosas malas. Dios tiene toda la paciencia del mundo para ir cortando aquellas cosas malas, aquellas cosas que son nocivas, que hacen daño a nuestra espiritualidad y a nuestra consagración y para nuestro crecimiento. Pero dice que Él se sienta ahí a lavar, a limpiar. Y ahora dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No sé cuántos de los hermanos de nuestra iglesia estén ahí, estén mirando este culto de escuela dominical. Pero seguramente no hay muchos, porque yo siempre he estado haciendo un seguimiento y veo que la gran mayoría no aparecen ahí, o no sé qué otra forma para yo verlos. Pero, a ver, no es una manera de yo señalar ni criticar de una manera mala, sino decirlo de la manera más sana. ¿Cuántas personas se preguntan, y personas de la iglesia: oh, yo quiero ser santo, yo quiero ser consagrado, yo quiero ser útil, yo quiero tener dones, tener ministerios y servir en un ministerio especial y ser grandemente usado y bendecido en ese ministerio? Pero luego se le pregunta, en todo este tiempo que no hemos estado en la iglesia, le preguntamos: bueno, nosotros tenemos una manera de llegar a los hogares, a cada persona, de llegar a través de internet. Podemos hacerlo el miércoles, el martes, como lo hemos venido haciendo, el miércoles, el viernes, el sábado. Tenemos transmisiones, y el domingo, tal como hoy. Y la pregunta es: ¿y usted sí está sentadito ahí escuchando? ¿Usted sí es juicioso esos días y en esos horarios para estar escuchando la palabra de Dios? ¿O anda despistado en otras cosas? Si usted no lo hace y anda despistado en otras cosas, la señora de la cocina pues ocupada en los menesteres de la casa, o el señor por allá contando las estrellas, pero no está en el lugar adecuado, escuchando la palabra de Dios, entonces tiene razón de que usted sea un pecador o un mundano. Tiene razón que tenga ataduras en su vida de las cuales no ha podido ser libre. Tiene razón para que hayan cosas malas que lo atormentan y que lo perturban. Tiene razón para que haya incluso enfermedades de las cuales no ha podido ser sanado. Tiene razón de que su vida no crece. Su desempeño espiritual
no es el mejor. Tiene razón de que no fructifique. Tiene razón de que no sea lleno del Espíritu Santo. Tiene razón de que no reciba dones y ministerios y bendiciones. Porque lo que el Señor dice es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre. Así es. ¿Y quién es el que me ama? Pues el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces, ¿cómo puede usted ser una persona bendecido en gran manera si usted es desobediente a la palabra de Dios? Así es. Amén, amén. Ahora, alguien me dice: no, es que yo en internet lo paso escuchando, mejor dicho, predicadores de todas partes y escuchando iglesias de todos los lados y predicadores de todas partes. Y yo le pregunto: sí, y los predicadores de su iglesia y los cultos de su iglesia, ¿los escucha? No los escucha. No los escucha. Entonces, ¿en qué andamos? Si usted es de esta iglesia, pues es apenas lógico que usted debe estar ocupado en las cosas de su iglesia. Por eso Amén. dice: en los negocios de mi Padre me conviene Amén, estar. así es. Entonces, si usted es de aquí, usted debe estar ocupado en las cosas, en los proyectos, en los programas, en las Amén. cosas de la iglesia. Sí, Señor. De la iglesia a la cual usted pertenece, y escuchar los sermones de la iglesia, los cultos de la iglesia a la cual usted pertenece. Amén. Entonces, dice el Señor: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Esta palabra, yo quiero llevarlos al capítulo 17 del mismo Evangelio según San Juan. Mire lo que dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más busca usted? ¿Y dónde encuentra esa vida eterna? La encuentra aquí, Amén. en este libro. Amén, amén. Usted no va a encontrar en ningún otro lado, ni en ninguna otra forma. Por eso decíamos el viernes: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Quiero, sobre esta oración del Señor Jesús, quiero decir algo más. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ellos, los discípulos, han guardado tu palabra. Ustedes recuerdan la forma como ellos fueron obedientes a la palabra del Señor. Usted recuerda que Pedro y Andrés eran pescadores. Amén. Ellos no llegaron al Evangelio porque eran gente flojos, o porque eran desocupados, o negligentes, o no querían trabajar, o porque eran tramposos. No, ellos llegaron al Evangelio. Y la Sagrada Escritura dice que el Señor pasó por allí, por esa playa del mar de Galilea, y los encontró a ellos, los llamó y les dijo: ven, sígueme. Y ellos inmediatamente, dejando sus redes y a su padre Zebedeo, le siguieron. Amén. ¿A quién le siguieron? A Jesús. ¿Qué oyeron ellos? La palabra de Dios. Amén. Que los invitó a seguir a Jesús. Gloria a Dios. Usted puede seguir a San Roque o a San Pablo, o puede seguir a la monja no sé qué, o al padre no sé qué. Eso no vale, eso no cuenta. Usted tiene que seguir a Jesús. Amén. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Amén. Dios verdadero, y a Jesucristo, Así es. a quien has enviado. La Biblia nos habla también de Mateo.
Dice que este hombre Leví era un contador, bueno, era una persona que tenía una buena posición en el gobierno, en el imperio romano, era recaudador de impuestos, era una persona con un alto nivel, y seguramente su sueldo era un sueldo lucrativo, le daba una gran ganancia para él, para sus arcas, para su familia. Y dice que el Señor pasó por allí y dice la Sagrada Escritura que le dijo, ven y sígueme, y él inmediatamente, dejando todo eso, todo, se fue a seguir a Jesús. Esos fueron los apóstoles del Señor. Esos eran los hombres que seguían a Jesús y que lo acompañaron. Entonces, hay demasiada razón para decir que ellos eran santos y que la palabra los había santificado. La palabra de Dios había purificado sus vidas, los había preparado para el advenimiento del Pentecostés. La palabra de Dios había hecho en ellos un trabajo de limpieza general, de pies a cabeza, de arriba a abajo, de dentro hacia afuera, hasta el punto de que ellos ya no eran las mismas personas. Amén. Habían cambiado por efecto de la palabra de Dios, por efecto de obedecer el mensaje de Jesús. Amén. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando la persona llega al Evangelio, a veces se va a encontrar con este problema. Por causa del Evangelio, va a observar que ciertas puertas en este mundo se le cierran, que ciertas oportunidades se le cierran, y va a encontrar en algunos espacios de este mundo rechazo. El creyente se asombra y a veces hasta se preocupa, se desespera, porque ve que al llegar al Evangelio, al formar parte de la iglesia, comenzó a sufrir rechazo y persecución, incluso en el seno de su propia familia, de su propio hogar, en su empresa o en el colegio. Va a encontrarse con esto. Él se asombra, se desespera, se angustia y a veces hasta tiende a debilitarse, y algunos tal vez hasta volver atrás. Pero ese es un efecto. Pero ese es un efecto positivo. Amén. Es un efecto positivo. Es como cuando una persona está grave de una enfermedad, de una virosis, y está muy enfermo, con una fiebre, no sé qué, hay una situación muy crítica por causa de esa virosis o enfermedad, y entonces el médico le formula, le aplica de pronto analgésicos, antibióticos y otros medicamentos, y entonces la persona, cuando esos medicamentos comienzan a producir el efecto en el organismo de la persona, es como si la persona sufriera un empeoramiento de la situación, es como si los dolores se aumentaran, como si la fiebre se subiera un poco más. La persona se desespera y se va contra el médico. Ese médico no sabe y esos medicamentos no sirven para nada, pero no sabe el paciente que es una reacción positiva donde se empeoran, es como si se empeoraran los síntomas para luego empezar la obra de la recuperación
y de la sanidad. En la vida cristiana es igual. La persona llega al Evangelio y es como si todas las cosas a su alrededor se empeoraran. Muchas cosas se van a tornar difíciles y preocupantes. Y él se preocupa y dice, no, llegué al Evangelio y mire, se me complicaron las cosas, hasta en el hogar, hasta con mi esposa, hasta allá en mi familia. Esto sí que se está poniendo preocupante. Pero es una reacción positiva. Eso significa, y es para usted una prueba, una evidencia clara y ciertísima de que ahora usted pertenece al reino de Dios. Amén. Que ahora usted pertenece al reino de los cielos. Que ahora usted ya no es del mundo. Ha sido cortado. El Evangelio lo cortó como una planta que estaba plantada en el mundo, dando fruto para este mundo, fruto malo, para esta vida terrenal, fruto de esta vida, para este mundo y de este mundo. Pero ahora es cortado y es plantado ahora en los terrenos del cielo, en los campos de Dios. O sea que es, cuando eso sucede, es algo positivo para tener en cuenta. Amén. Yo quiero llevarlo al libro o carta a los Efesios en el capítulo 5. Lo que hace la palabra del Señor, y el apóstol San Pablo lo habla en dos formas o en dos términos, refiriéndose al hogar, al marido y a la mujer, pero también se está refiriendo a Cristo y a la iglesia. En el capítulo 5 y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, Amén. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, por eso es que es importante, cuando una persona acepta el Evangelio, inmediatamente va a la iglesia, se hace miembro de la iglesia, se constituye en uno más de la iglesia, tiene una membresía permanente. Por eso dice el libro de los Hechos, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la Sagrada Escritura. Así que los que recibieron su palabra, mire lo que tiene que hacer un cristiano, una persona cuando acepta el Evangelio. Amén. Cuando acepta el Evangelio, mire lo que tiene que hacer, porque eso fue lo que allá hicieron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Usted también tiene que ser bautizado. Usted que me escucha, si no ha sido bautizado, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? ¿O a qué se añadieron? Pues a la iglesia. Amén. Por eso la iglesia ese día de Pentecostés eran 120. Y ahora con esos 3,000 que fueron bautizados y que se añadieron a la iglesia, ahora la Biblia nos habla de 3,000. 3,000 personas. ¿Y qué más hacen esas personas en este proceso de limpieza, de purificación? Dice, y perseveraban en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles. No, dice, no, sí, ellos chateaban, ellos, sí, ellos eran muy buenos chateando, YouTube, sí, ellos investigaban mucho por ahí, todos los predicadores del mundo, los de arriba, los de abajo, los de allá y los de acá, ellos vivían de culto en culto. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Amén. ¿Usted cree que no había otros lugares a donde ir? Claro que había templos,
había templos de sacerdotes y de deidades fenicias, había templos de sacerdotes y de líderes religiosos de los dioses y de las religiones romanas, de las religiones griegas. Claro que habían sacerdotes y que habían templos y que habían cultos y que habían cosas. Claro que lo sabían. Pero estos hermanos tenían una dirección, había un camino, había un desarrollo, había una meta. Ellos llegaron para fundamentarse en la doctrina de los apóstoles. Dice, recibieron su palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. En la comunión unos con otros. Amén. Le puede decir, no, es que yo ya sé mucho, es que yo ya no necesito vincularme con nadie, yo aquí solito. No, Señor, usted solito no. Usted necesita que se vincule en la iglesia, que se vincule con los hermanos, que esté en la congregación. Usted necesita formar parte de un cuerpo. Así es. Que es el cuerpo de Cristo. Amén. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas como nosotros hoy, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia Amén. los que habían Amén. de ser salvos. Amén. Aleluya. ¿Ve usted? Eso es lo que hace que la persona sea cada día mejor cristiano, mejor creyente. Eso es lo que hace que la persona sea santo, que la persona sea fuerte, que la persona se llene de Dios. Eso es lo que hace. Oír la palabra de Dios, ser juicioso y fiel creyente a la palabra de Dios. Lo voy a llevar con esto ya me voy. Con esto termino. En el libro de Jeremías nos habla la Sagrada Escritura. Hay un capítulo que es el 36. Este capítulo nos dice Jeremías aquí en estos capítulos que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por un ejército caldeo. Y ese ejército iba a destruir el muro, iba a saquear el templo, iba a llevar muchos esclavos, iba a arrasar la ciudad. Ahora, Dios queriendo salvar a su pueblo. Miren usted lo que Dios hace. Que es que nosotros tenemos la tendencia de ser desobedientes a la palabra. Sí, y ahí vienen nuestras desventuras y nuestros males. Mire, Dios no hace nada separado o alejado de la palabra de Dios. Por eso para mí la palabra de Dios es el mensaje que yo creo. Amén. El mensaje que para mí es la verdad. Sí, Señor. Por ejemplo, Dios le dice a Josué, ya iba a pasar el río Jordán y adelante había un cúmulo de pueblos que lo esperaban, y ejércitos y guerreros y soldados y dificultades. Y entonces uno estaría mirando, bueno, ¿y qué le dio Dios a Josué como recurso para conquistar la tierra y para vencer y para triunfar y para ser exitoso en ese territorio
que iba a ocupar el pueblo de Israel. Mire lo que Dios le entrega. Le entrega un mapa y le dice: tome, este es el mapa. Esto es lo que usted tiene que hacer de aquí para allá y hasta allá. Y se lo entregó delimitado ese mapa por unas fronteras, unos límites. Este será el territorio que usted va a conquistar. Amén. Y luego, bueno, pero viene Gabriel a ayudarme, o viene... ¿quién viene aquí? Le entrega a Dios un rollo, la Biblia, y le dice, cuando le entrega la Biblia, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y escuche, para que guardes y hagas conforme a todo, no las cosas que a usted le gusten, porque es que a la gente dice: yo voy a ir a la iglesia porque es que quiero, sí, mi Diosito bendito, mi papito bendito, voy a ir a la iglesia porque es que tengo una enfermedad, a ver si mi papito bendito me sana de esa enfermedad. Voy a ir a la iglesia porque es que tengo la suerte como un poco trocada estos días, y la economía, hay un poco, los negocios no me están funcionando bien. Voy a ir a la iglesia para que mi papito bendito me ayude, me sane, mejore mi economía, mejore mi trabajo, mejore mis estudios. O sea, para que mi papito me dé. Sí, esa es la parte. Eso es lo que quiere. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Sagrada Escritura es: para que guardes y hagas. Amén. Esas personas que llegan a la iglesia por un interés marcado van a ser pecadores y desobedientes todo el tiempo, porque ellos nunca aman al Señor, porque ellos no aman al Señor, porque a ellos no les preocupa la verdad, ni la pureza, ni la santidad, ni la vida nueva, ni el cambio, ni la transformación, ni la llenura del Espíritu Santo. Ellos lo único que les importa es que su economía mejore, que sus negocios mejoren, que su situación económica mejore, que todas las cosas les mejoren. Pero ellos seguir siendo pecadores. Y lo que la Biblia dice es que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en ese libro. Amén. Porque entonces entonces, después de que usted haya obedecido, Amén. después de que usted sea fiel, después que usted se haya consagrado, luego que usted sea un buen cristiano, luego que esté dando frutos, luego que esté haciendo las cosas como Dios ordenó, entonces dice la Biblia: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Ve usted? Que ese es el orden, esa es la forma como el Evangelio se aborda, esa es la manera. De igual manera, aquí en Jeremías, el pueblo está sitiado, porque habían sido pecadores todo el tiempo y porque nunca habían querido cambiar ni obedecer la palabra del Señor. Rechazaban a los predicadores, a los profetas, rechazaban la palabra de Dios, y ellos seguían en su pecado. Entonces ahora Dios le dice a Jeremías: oye, Jeremías, escribe un rollo de libro, y en ese rollo las palabras que yo te doy, y vaya y dile al pueblo, al rey, a los príncipes, tal vez ellos se conviertan y yo los perdone y los libre de toda catástrofe y de toda calamidad. Dice el versículo, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Quizá. Entonces, vaya, tome el libro y llegue allá donde el rey, llegue a donde están los príncipes, lléguele a la gente del común, y predíquele esta palabra, predíquele este mensaje, hable estas cosas de Jeremías. Ese mensaje lo escuchó el pueblo del común.
Lo escucharon los príncipes. Y luego ese libro fue llevado a la presencia del rey. Amén. Verso 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Ve usted? Mira lo que hicieron. Ahora, ¿cuál fue la razón de la predicación de la palabra de Dios? De que Dios le dijera a Jeremías: vaya predicador, vaya pastor, vaya al rey, a los príncipes, al pueblo, predíqueles. Quizá ellos se arrepienten y yo los perdono. Yo los libro de su ruina, de su miseria, de su esclavitud, de su tristeza. Y mire la reacción del rey. Cogió el libro y lo rompió con un cortaplumas y lo tiró al fuego y se hizo ceniza. Verso 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Vuelve a escribir otro rollo. Pero en el primero era donde estaba la oportunidad del perdón. En el primero, el que él quemó, ahí era donde estaba su suerte. Ahí era donde estaba su esperanza y la esperanza del pueblo, en el que él quemó. Ahora viene el otro, era la restauración de todo y se le añaden otras cosas. Pero en ese momento, en este versículo, ya es una sentencia que ya está dada sobre el rey, sobre los príncipes, sobre la ciudad y sobre toda la nación. Una sentencia que va a ser ejecutada. Los ejércitos caldeos recibirán la orden ahora de atacar la ciudad, de arrasarla, de destruir el muro, de destruir el templo, de masacrar a tanta gente y llevarse a muchos a la cautividad. Ya ahí no había oportunidad, ya ahí no había retorno, ya era una sentencia para ser ejecutada. Y finalmente, en el mismo libro de Jeremías, ahora es la ciudad, el pueblo, el país, que fue el látigo para golpear a la ciudad de Jerusalén. Entonces Jeremías le dice a un escriba y le dice: mire, escuche las palabras que yo te voy a decir, escríbelas. Y le dice: cuando llegues a Babilonia, Jeremías no iba a ir a Babilonia, porque a él el rey le dijo: mire Jeremías, si quiere ir con nosotros, usted verá. Si quiere quedarse aquí, quédese, mire un lugar donde quiera irse, usted es libre, vaya donde quiere, haga lo que quiere. Eso le dijo el rey a él, el rey caldeo, Nabucodonosor. Usted no tiene problemas. Y entonces Jeremías dijo: no, yo aquí me quedo, yo de aquí no me voy. Entonces este hombre escriba, los que hoy en día llaman periodistas, le dijo: escribe estas palabras que yo te voy a decir. Cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado.
Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Bueno, usted me estará preguntando, bueno, ¿y todo eso? Me estoy refiriendo al libro, a la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. A este bendito libro. Este bendito libro, la Biblia. Amén. Observe usted que este libro puede salvar. Amén. Amén, amén. Este libro Así es. puede llevarlo a usted a la reconciliación con Dios, Amén, así es. Gloria a Dios. al perdón, alcanzar misericordia, Sí, Señor. alcanzar gracia. Este libro, el Evangelio, este bendito libro, puede llevarlo a ser librado en momentos cruentos, momentos críticos, Amén. momentos de peligro, momentos de inminente peligro donde ya no hay salida. Este libro lo puede librar. Este libro Amén. le puede dar victorias, muchas victorias. Amén, así es. Este libro lo puede hacer a usted exitoso Sí, Señor. y vencedor. Por eso San Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Evangelio es potencia de Dios para salvación Amén, a amén, todo así aquel es. que cree. Amén. Pero este bendito libro también puede dictar sentencia sobre una persona que sea rebelde, pecador y desobediente, que no quiera obedecer la palabra de Dios. Puede llevarlo a dictar sentencia hasta el punto, como en el caso de Babilonia, ser arrasada para nunca volver a ser reconstruida, Sí, levantada Señor. otra vez. Sí, Señor. Este libro, por eso los estoy invitando a que se vuelva a la palabra de Dios. Cuando el predicador, el pastor, su pastor esté predicando la palabra, usted no está chateando. Usted no está por allá contando estrellitas ni hablando de las aventuras del día anterior. Cuando el predicador está predicando la palabra, exponiendo la palabra en la escuela dominical, usted está reverente escuchando la palabra de Dios, porque esa palabra es la que santifica, esa palabra es la que perfecciona, esa palabra es la que libera, la que hace Sí, Señor. nuevas criaturas. Amén. Amén. San Pablo dice: nosotros también fuimos malos y extraviados y pecadores, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres o para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Termina diciendo: palabra fiel Es esta. es esta. Amén. Palabra fiel es esta, Señor. y digna de ser recibida por Amén, todos. amén. Querida iglesia, volveos a la palabra de Dios, Amén. volveos al Evangelio, volveos a la Biblia, volveos a la sana doctrina, volveos con reverencia y con amor a la palabra de Dios, y que Dios te bendiga.